con nosotros y quiero saludar a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends y analista político. Antonio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, por estar contigo, tu audiencia y nuestros seguidores. Caramba, Antonio, hoy ha sido, disculpen, digamos que un buen día para Venezuela a nivel de pronunciamientos, declaraciones y solicitudes al régimen. Hoy ha sido uno de esos días donde se alinean los presidentes que se encuentran y los ministros en República Dominicana y los embajadores en el Consejo Permanente de la OEA. Ambos, en el términos de la OEA, integra todos los organismos multilaterales como la ONU, la Unión Europea, en la que solicitan, hacen un llamado a la sensatez del régimen de Maduro y la democracia, donde plantean en grandes rasgos un clamor por la mesura y el respeto a la dignidad humana. O sea, realmente exponen la parte de la violación de los derechos humanos en Venezuela, la represión, que es lo que ha usado el régimen para ver si se puede sostener a través de ella, buscando el miedo. Sin embargo, esta alineación de todos estos países, y cuando los vemos que en la OEA pasó por consenso, o sea, solamente no asistieron, no se presentaron San Vincent, Honduras, México y Bolivia. El resto está, o sea, Colombia y Brasil estuvieron y entonces, al ser por consenso, participaron de esta resolución, que en la anterior, hace 20 días, se abstuvieron. Entonces vemos cómo hay un consenso en todos estos organismos multilaterales y países en términos de la ilegitimidad de Nicolás Maduro. Si Maduro, que es lo que ellos están solicitando, no produce las pruebas que requieren en términos de las actas que sean verificables, porque todos coinciden en eso, sigue en eso legitimidad de origen. Por lo tanto, mientras más tiempo pase, más difícil, más aislado está quedando Maduro. Y en ese sentido, se vuelve cada vez más débil, porque la cuota que él tiene en términos del modelo de poder en Venezuela, que es cívico-militar, él perdió la parte de la sociedad civil o el pueblo, y por lo tanto también ahora pierde reconocimiento de estos organismos multilaterales, de estos gobiernos, y lo que lo hace mucho más débil dentro de la estructura que lo sostiene, que es una cúpula militar, en la que debe estar hoy preguntándose si realmente van a continuar con esta situación, porque a la final se está, si lo podemos ver en términos de presión, generando una situación que podría empezar a desmoronarse. Ya voy con este tema y su sostenibilidad en el tiempo, con esta circunstancia. Pero antes, cuando hablas de consenso, ciertamente hubo un consenso para firmar esta declaración de la OEA o para asumir este documento emitido. Pero vale la pena hacer la salvedad de que Brasil y Colombia, ambos, porque mencionamos a Brasil en la primera parte del programa, pero sé desde dentro que Brasil y Colombia no estuvieron de acuerdo con reconocer el pronunciamiento que hiciera la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el día de ayer, cuando habla de terrorismo de Estado. Y me llama la atención porque, a ver, el presidente Petro ha sido un defensor del sistema interamericano de los derechos humanos. ¿Cómo entonces es que le cuesta reconocer un pronunciamiento hecho por la Comisión Interamericana? Cuando vemos que evitan condenarlo como terrorismo de Estado, es porque al asumir esa decisión, que es cierto,
hoy en Venezuela hay un terrorismo de Estado cuando expulsan 100 empleados del canal de televisión de todos los venezolanos, ¿verdad? El estatal, porque tienen en sus teléfonos algunos mensajes alusivos a la situación del 28 de julio, donde realmente marcas las casas que participaron en todo lo que corresponde a ser testigo y a la marcha que se dio el día siguiente en Caracas en los sectores populares. Cuando acá pones preso a gente, a personas que circulan libremente por la vía y porque sin ninguna causa te los llevas, porque asumiendo, sí, claro que hay, pero en este caso lo que está haciendo Petro para mí y Lula, lo que evitan es escalar las tensiones con Maduro, porque ya la simple declaración en la que le piden que produzca las actas, el piso se le movió. O sea, el que todos los organismos, porque le están pidiendo, produzca las actas que usted dice que tiene o que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y además te sacan de la discusión el Tribunal Supremo de Justicia, que es donde se refugió Maduro para buscar que lo nombrasen y así generar una situación de facto, empieza entonces a no tener cómo sostenerse. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para poder todavía generar un canal de conversación con Maduro. Yo creo que esa es la jugada que Petro y Lula hasta ahora siguen manteniendo, porque ¿qué ocurre? Maduro hoy está muy agilado, después de todo esto, quedó muy agilado, no tiene, porque los países, México, que pueden acompañar, sabemos que López Obrador fijó posición, diciendo que él va a esperar el dictamen del TCJ, y los otros países, en la OEA estoy hablando, como San Vicente, Honduras y Bolivia, no tienen peso específico como para ser interlocutor. Entonces yo creo que aquí lo que están dejando es una pequeñita puerta porque al final Maduro, después de esto, si entra en un análisis situacional en términos de sus oportunidades de poderse sostener, se ha reducido sustancialmente. Si antes, para ponerle un número, Idania, tenía un 48, 47%, porque no tenía más del 50%, no tenía más de la mitad para poderse sostener, porque lo sostiene, si bien es cierto, la cúpula militar, pero dentro de la cúpula militar hay conversaciones ya, si eso es realmente lo que conviene. Entonces, esta situación, yo creo que como las acciones en la bolsa de Nueva York, eso bajó, eso debe estar hoy en 30, 31 como mucho en términos de poder tener una opción. Entonces ya se empieza a observar. Claro. Pero, Antonio, la otra pregunta es hasta dónde esto es sostenible. Tú dices bajan las acciones. Con todo esto que ha ocurrido el día de hoy, yo coincido contigo, bajan las acciones, pero ¿hasta dónde es sostenible, digamos, el aislamiento de Maduro? Para sostenerse no le basta China, Rusia, Irán. ¿Hasta dónde es posible sostenerse? Mañana va a ser un día clave que va a seguir debilitando ese piso que hoy tiene, que es la concentración a nivel mundial. Y va a estar en Caracas y va a estar buscando hacia los sectores populares la información que manejo y que ya seguro se sabe dónde va a estar. Entonces yo creo que empieza no solamente el contexto de la presión internacional, sino la presión ahora interna con el respaldo de esas ciudades que va a ocurrir. ¿Qué tiene? Tiene a Rusia, como tú dices, que puede decirle no dejes el poder porque hay unos compromisos en términos geopolíticos, porque entonces aquí ya pasamos a ver la situación de Maduro dentro de la geopolítica. Y en ese sentido, aquí hoy lo que tienen que empezar a preguntarse si se entiende, bueno, ponerlo, si siguen acompañando a Maduro, es precisamente esa cúpula, porque
internamente ya hay, cuando tú votas empleado de la televisora estatal y sigues reprimiendo al sector popular, de los 2.000 que dice Maduro, la cifra que manejo es que el 94% son de sectores populares. Entonces, cuando tú empiezas a ir hacia ese extremo, yo creo que internamente, que es donde debe estar hoy la conversación, va a empezar a generar a lo mejor eso que se ha esperado, de que dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, empiece la conversación de que Maduro debe empezar a reconsiderar, porque lo que se le está pidiendo no es nada del otro mundo. Produzca las actas que sostienen que usted ganó esa elección. Y se la está pidiendo en un concierto internacional. Entonces, yo pienso que allí no tiene tanto, si lo vemos políticamente, pueden jugar Rusia, China, Irán, pero ante la dura realidad de su legitimidad es más fuerte que pueda sostenerse. Porque si él, pongamos el caso, sigue insistiendo en esta línea de acción, él está cerrando posibilidades a esa negociación y a la final las consecuencias van a ser mayores para él en el momento en que ya no pueda sostenerse y buscar una salida. Yo creo que, por eso creo que Colombia y Brasil no cierran todavía esa puerta de decir, ok, dejemos solo a Maduro para que no quede solamente pensando en que son China, Rusia, Irán lo que lo pueden sostener, sino que hay todavía algo que él pueda usar en un momento en que cada vez va teniendo menos opciones de sostenerse en el poder y buscar una salida negociada antes de llegar a una crisis donde podamos tener una situación mucho más grave en el país. Tu escenario, Antonio, me gusta siempre cerrar, aunque has dibujado varias líneas igual, el escenario de los próximos días. La importancia de mañana creo que es algo que han resaltado las personas con las que he podido conversar el día de hoy. Creo que por eso hay tanto esfuerzo en el llamado para estas concentraciones de mañana en distintas partes del mundo, pero igual, tu escenario en las próximas horas y en los próximos días. ¿No crees, por ejemplo, que el temor puede influir en la asistencia el día de mañana dentro de Venezuela? No creo, porque la represión, a pesar de que da miedo y es natural tener miedo, hay mucha rebeldía interna por parte, porque este es un proceso que se ha construido de abajo hacia arriba y es un proceso que es del pueblo, o sea, esto se apropió el pueblo. Si hay un momento donde el pueblo tomó la decisión, porque hasta ahorita habían sido las cúpulas políticas las que habían tomado la decisión de buscar una salida a Maduro. En este momento no son las cúpulas, es básicamente el pueblo que tomó la decisión. Y mañana, Irania nos va a sorprender, mañana vamos a ver un pueblo otra vez en la calle, porque con todos estos llamados de hoy, de todos estos organismos multilaterales, que dicen hay que respetar los derechos humanos y la dignidad humana, si Maduro cruza esa línea, y la puede cruzar mañana y mandar a reprimir, y ojalá no lo haga, ¿verdad?, va a seguir de alguna manera cavando su tumba, porque va a seguir generando una situación interna en la que, vuelvo a insistir, no es sostenible. Hay un cambio en Venezuela donde se plantea que ese pueblo es la soberanía popular, y por lo tanto esa soberanía popular va a hacer respetar su derecho que cumplió el 28 de julio. Antonio, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Ya revisaremos en los próximos días qué ocurre el día de mañana. Por cierto, que ayer que tenía y pude conversar con el embajador Palmieri, con Francisco Palmieri, él decía, este sábado los ojos del mundo van a estar sobre Venezuela. Y yo creo que eso es una manera de decir, igual, cuidado con lo que pasa, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que al tener este respaldo de estos organismos multilaterales que son importantes y que generalmente
han sido de alguna manera tímidos en algunos planteamientos y haber tomado estas decisiones, yo creo que esto más bien nos debe dar fuerza para que mañana sea un gran día. Y creo, yo estoy seguro, Miranda, que mañana vamos a ver una gran concentración y va a seguir debilitando esa base que todavía Maduro tiene como soporte. Pues habrá que seguir y ver, Antonio, qué es lo que pasa y qué es lo que va a ocurrir mañana. Yo coincido contigo. Creo que los pronunciamientos de hoy han sido absolutamente importantes y que hay una línea roja, quizás transparente, pero está allí y que le están diciendo no la cruce. Bueno, más de lo que ya has hecho, no continúes adelante. Lo que habrá que ver es si hace caso o no hace caso. Ya Y eso ahí, es... va a depender de ese apoyo militar. Y lo queremos poner en un término de, porque las victorias hay que celebrarlas y hoy hay una victoria en términos de organismo. Como decía alguien que sabemos que decía, se puede comer un poquito de dulce de lechosa. Oye, ojalá, un poquito. Yo espero comer un buen plato de dulce de lechosa. Yo como muchos, pues. Antonio, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Un gran abrazo y feliz de semana y pendiente mañana a todos. Por